Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Quisiera en primer lugar saludar a la senadora Yasna Proboste, me imagino que la subsecretaria también es mamá, también, y a todas las mamás presentes, manifestarles nuestro cariño, nuestra admiración, nuestra gratitud y muchas, muchas felicidades en el Día de la Mamá. Muchas gracias. Creo que lo más lindo es que uno pueda saludar a su madre. Eso es cierto, sí. No todos ya tenemos esa dicha, sí, cuando sí. uno ha perdido ahí sabe lo difícil. Por eso. El señor secretario nos dará lectura a la cuenta. De abril se autorizó la petición que formulara esta comisión para refundir dos proyectos, los dos textos interpretativos referidos a los asistentes de la educación y a las personas que se desempeñan, los trabajadores que se desempeñan en las corporaciones municipales. Ese proyecto, recordará la comisión, fueron despachados, se va a hacer nuestro informe respecto a ambos con un texto refundido. Estamos ya en el proceso de culminación de la elaboración del informe, así que próximamente esto va a ir a la sala. Va a ir a la sala para que va a ir a cuenta para que quede en estado de ser votado el proyecto. Y también en esa misma fecha, Se toma conocimiento. el día 26 de abril, se cambió la urgencia que tenía el proyecto de ley que también despachó la comisión, y ahí también necesito hacer una explicación a los integrantes, que es el proyecto de ley que modifica en su denominación original, voy a referirme, la ley 19.712 del deporte, con objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato de la actividad deportiva. Recordar, comisión, de que nosotros definimos, en primer lugar, aprobar una indicación que haya presentado el Ejecutivo para cambiar la denominación administrativa del proyecto, porque este proyecto ya no se refiere solamente al plazo para efectuar las denuncias, sino que regula otras materias. Ese es el primer punto. Y lo segundo, presidente, comentar de que en virtud de que el proyecto originalmente era un proyecto de artículo único, y además era un proyecto de discusión inmediata, la comisión lo discutió en general y en particular en el trámite del primer informe. Pero en las indicaciones que se presentaron al proyecto, se acompañó por parte del Ejecutivo informe financiero, lo cual obliga a efectuar el trámite de Hacienda. En consecuencia, respecto a esta iniciativa, existen dos posibilidades. Una es mandarlo a la sala, para que la sala solamente lo discuta en general, o la otra posibilidad, y después se fija un plazo de indicaciones, y ese plazo de indicaciones puede significar que vuelva el proyecto acá a la comisión para después ir a Hacienda y cumplir con el trámite respectivo. O la otra posibilidad es, antes de mandarlo a la sala para su discusión en general, pedir el cambio de tramitación y que este proyecto vaya inmediatamente o vaya a Hacienda ahora para que Hacienda vea el tema del trámite financiero, que no es trámite propiamente tal, porque no derroca gasto el proyecto, pero se acompañó informe financiero y pueda ser enviado a la sala para su discusión en general en particular. Es decir, para evitar dos veces que vaya este proyecto a la sala. El de acoso sexual en el ámbito deportivo. El boletín 14.597-29. Yo sugiero que vaya a sala y vuelva y después vaya a Hacienda, porque en una de esas, si hubieran algunas indicaciones o que ameritaran una modificación al informe financiero, el informe financiero señala que no irroga gasto, pero habiendo informe financiero tiene que ir a Hacienda. Entonces, esa es una posibilidad que doble militancia. ¿No sería mejor que lo vieran ustedes en Hacienda rápidamente? También lo podemos ver rápidamente. Yo creo que tampoco. Claro, lo que pasa es que el proyecto, uno el tema de la urgencia, pero otro el proyecto que ahora tiene más de un artículo. Claro. Entonces, al tener más de un artículo,
más de alguno va a no dar su autorización para que se discuta en general y en particular en ese momento en la sala. Entonces la sugerencia de la Secretaría es que vaya a Hacienda, que se cumpla el trámite como está. O sea, que vaya a la sala, se va a Ah. dar cuenta del informe, va a la sala y lo va a tener que discutir en general, solamente, y ahí abrir un plazo de indicaciones. Ahí lo que se puede hacer es abrir un plazo de indicaciones breve, muy breve, no sé, de 48 horas, 72 horas, una Sí. semana, para que no retardar, porque ese es el objetivo también que yo observé en la comisión, que era no retardar la discusión de este proyecto por las incidencias que tiene, por la importancia que tiene la materia, y además que está el tema acuérdense que se estableció aunque se quiere modificar la denominación del órgano, el Comité de Arbitraje Deportivo, se estableció una integración paritaria de este comité, de este tribunal. Bien, yo sugiero que vayamos a la sala y quizás la senadora Proboste está de comité, ¿verdad? Sí. Y el senador Sangüesa que también, porque a lo mejor lo podríamos aprobar en general en fácil despacho. Quizás ustedes podrían proponer verlo en general en fácil despacho, porque en el fondo es habilitar para que después se formulen indicaciones. Claro, y ahí ver si las indicaciones formuladas o si no hay indicaciones, va directamente haciendo nomás. Y haciendo lo ve y vuelve a la sala. Y se iría por aprobada casi también muy rápidamente. Salvo que quieran hacer una discusión más amplia, obviamente, en la sala respecto al proyecto. No, si ya lo terminamos de ver en particular, ¿te Ahí acuerdas formuló que indicaciones el Ejecutivo. sí, venía el ministro del Deporte, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, no, si nosotros lo tenemos despachado en general y particular. Sí. Lo terminamos de... Pasar a sala 17 de Lo abril. terminamos de despachar en Santiago. Correcto. Sí, porque Un ellos lunes. tuvieron que traernos una propuesta por Por el tema del No, consejo. despachamos acá. Estaban en esta sí, renovación. y que al final se descubrió que el consejo no existía, no funcionaba. No está integrado. No, está integrado. Sí, po. Pero así fue, po. Pero así fue, po, ¿no? Muy bien, lo hacemos así entonces. Lo mandamos Sí, entonces en cuenta a la sala. Lo mandamos a la sala. Muy bien. Perfecto. Y también se hizo presente la urgencia suma en ese momento, pero no ha sido renovada, y por eso es que está acá en la cuenta, es referido a la conectividad y el acceso a Internet como herramienta esencial del derecho a la educación, el de la conectividad. Yo hice presente a la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia las observaciones que habíamos realizado en torno a este proyecto, que nosotros consideramos además la improcedencia de que tuviera urgencia, así que de momento no se ha renovado la urgencia y creo que con eso se hace cargo de lo que fue la opinión unánime de todos los integrantes de la comisión en su momento. Pero ellos quedó con algún plazo para hacer una No, contrapropuesta. no, y vamos a tener varios proyectos, así que yo lo dejaría ahí de momento, ¿ah? De momento. Sigamos, señor secretario. Luego, en documentos, está enviado por la red universitaria G9, mediante el cual informa sobre el nuevo presidente de esta agrupación, que es el rector señor Cristian Mellado Cid, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por el periodo abril 2023 a abril 2024. Acusamos recibo y le deseamos el mayor de los éxitos a don Cristian Mellado Cid en estas tareas. Y luego, de los representantes de la directiva del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso, de Educación Pública, que cumplirá 60 años de historia, a la que se suma un centenario internado nacional femenino de excelencia y gran importancia en nuestra comunidad. Informa respecto a la intención de la Municipalidad de Ñuñoa de emplear parte importante del terreno de este liceo para reconstruir un renovado CEFAN, denominado Rosita Renart, que es en el espacio que hoy día hay un gimnasio con camarines, canchas deportivas, calderas y una serie de edificaciones y espacios comunes de establecimiento, además de accesos que permiten libremente el ingreso de vehículos de emergencia, y dentro de estas zonas 6 zonas de seguridad vulnerando obviamente los derechos de los alumnos a la seguridad de sus vidas. Expresan su comprensión y apoyo por la necesidad de potenciar la salud primaria, pero manifiestan su malestar respecto de la nula consideración por la comunidad escolar en este proyecto. Estiman ellos que ha sido doblemente relevante, toda vez que no fueron informados por el municipio respecto de en circunstancias que se votaría en sesión del Consejo Municipal del 5 de abril, lo que motivó una serie de movilizaciones por parte de apoderados y alumnos. No sabemos el resultado y no sabemos si efectivamente se votó en esa sesión del 5 de abril este tema.
Tendríamos acuerdo en oficiar a la señora alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, señalando que hemos recibido esta comunicación y que agradeceríamos mucho que nos pudiera informar lo que finalmente se ha resuelto y cuáles han sido las consideraciones para ello. Así se acuerda. Presidente, no está en la cuenta, pero se va a entregar durante la sesión, en virtud de lo que se informó ayer en la sesión de sala, se va a entregar a los senadores integrantes de esta comisión la nómina de los proyectos que han estado radicados en la Comisión de Educación cuando le correspondía ver materias de cultura y deportes, que fue lo que informó ayer el presidente de la comisión y que se informó en comités el lunes de esta semana. De acuerdo a lo que se resolvió ayer en la sala, existe un plazo hasta el día lunes para hacer observaciones a esta nómina, y si esta es la nómina, y si la nómina no es observada por ninguno de los integrantes de los comités, esta nómina quedaría aprobada y serían los proyectos que, estando en la Comisión de Educación, van a la Comisión de Cultura, Artes, Patrimonio, Deportes y Recreación. Muy bien, muchas gracias. ¿Lo podemos mandar en digital? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿O lo quieren en papel? Pues, sí, ya. También yo lo he mandado en digital. Se ha mandado en digital a los integrantes de los comités y se lo mando también. Y usted lo tiene Yo lo también tengo, en sí. digital y en papel. Entonces recordar que hasta el lunes para Observar. observar. ¿El lunes? Sí, hasta el lunes, sí. Ya. Ese fue el acuerdo. Sí. Originalmente lo planteó hasta hoy día, pero... Muy bien. Vamos con la tabla entonces. Dar la bienvenida... perdón, senadora Proboste. Senadora Proboste. No, presidente, yo quisiera sobre la cuenta manifestar una preocupación que nos han hecho llegar del servicio local de Puerto Cordillera, particularmente las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos. Lo que ellas nos han manifestado por escrito es que el servicio local de Puerto Cordillera no ha entregado, no actualizó ni entregó las nóminas de las cargas familiares de los trabajadores de los jardines vía transferencia de fondos y en general de todo el servicio, pero quienes han recurrido a nosotros son las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos. Esto ha tenido una grave afectación en el pago del bono marzo, en la billetera electrónica, en el bono de invierno, en todos los beneficios que hemos aprobado en este Parlamento por la falta de acción del servicio local de Puerto Cordillera. Eso es la información que han recibido las propias trabajadoras de parte de la Suceso. Entonces creo que sería importante, a la luz de esta problemática, que pudiéramos oficiar al servicio local Cordillera, o aquí mismo, dado que está el ministro, que ojalá ellos pudieran tomar parte en el asunto y verificar si esto está solo ocurriendo en el servicio local de Cordillera o es una realidad más extendida en todos los otros servicios locales. Y de pronto oficiar a al servicio local Cordillera para conocer si es que ya actualizó las nóminas, las entregó a la Suceso y si está garantizado en que se pueda pagar lo que legítimamente les corresponde a las trabajadoras y los trabajadores del SLEP. Tendríamos acuerdo en oficiar al Servicio Local de Educación Cordillera y creo que también podríamos oficiar al señor director de Educación Pública, ¿les parece? Para ver la situación que si pudiera haber ocurrido, ahí don Fernando estaba tapando. Para ver si ha ocurrido algo similar en otros servicios locales de educación. Así se acuerda. Muy bien. Entonces vamos a la tabla. Tenemos dos temas en tabla y le damos la bienvenida al señor ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, a la señora María Fernanda, a la señora subsecretaria de Educación Parvularia, la señora Claudia Lagos. Veo que está comunicada también la subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Arratia. También le damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros el señor... Muy bienvenida, subsecretaria. Y está también el señor director de Educación Pública, don Jaime Beas. Al señor ministro de Educación lo acompaña don Fernando Carballo, su coordinador, la coordinadora jurídica, señora María Fernanda González, y los asesores, señora Gabriela Izquierdo, Paula García y don Máximo Quiero. A la señora subsecretaria de Educación Parvularia la acompaña su asesor, don Tomás Droppelman. Esos son nuestros invitados en el día de hoy.
El señor ministro se va a referir en primer lugar al proyecto que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Vamos a dar un tiempo después de la intervención del ministro, vamos a dar un tiempo para hacer consultas. Y luego de eso, el señor ministro se va a referir al proyecto de ley que modifica la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública, complementando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública, que ingresa en la cuenta de esta tarde al Senado, naturalmente a través de la sala del Senado. Señor ministro, tiene la palabra. Muy buenas tardes, por su intermedio, presidente. Saludar a la senadora Proboste, el senador Sangüesa también. Contarles que en esta ocasión me acompaña presencialmente la subsecretaria Claudia Lagos, ¿no es cierto? Y también el director de Educación Pública, señor Jaime Beas. También está presente aquí el jefe del proyecto de Educación Pública, que es el segundo punto, don Máximo Quiero, y de manera telemática nos acompaña la subsecretaria Alejandra Arratia. Bueno, parte de, ¿no es cierto?, de lo que hoy día queremos hacer en este primer punto es una presentación de el proyecto que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Algunos antecedentes importantes de este proyecto: el 30 de agosto del año 2019, el expresidente Piñera, ¿no es cierto?, presenta ante la Cámara de Diputados este proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Los objetivos de este proyecto están apuntando fundamentalmente a generar algunas medidas asociadas, ¿no es cierto?, a la calidad educativa. Se recogen también en este proyecto algunas cuestiones vinculadas, ¿no es cierto?, con la reducción de la carga burocrática, la simplificación de los procesos de rendición de cuentas y, en particular, y quizás el punto más importante, la flexibilización de los usos de los recursos de la subvención escolar preferencial. Todo esto apunta, ¿no es cierto?, a facilitar la gestión administrativa y también, ¿no es cierto?, a dotar de mayor autonomía a los establecimientos educacionales. Yo quiero recordar que en la base, ¿no es cierto?, de este proyecto, no necesariamente en cómo queda su articulado, pero sí al menos en algunas consideraciones hay una opinión bastante transversal respecto de quienes, ¿no es cierto?, no solo son sostenedores, tanto particulares subvencionados como municipales, que impetran este tipo de subvención, sino también de algunas instituciones dedicadas a la investigación educativa respecto, ¿no es cierto?, de la cantidad de trabas, ¿no es cierto?, o complejidades que tienen tanto los procesos de rendición como la orientación del gasto. El Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, había venido generando orientaciones desde la promulgación de esta ley en el año 2008, que eran en primer lugar bastante amplias, ¿no es cierto?, y a veces que generaban estos niveles de sobrecarga. Entonces vemos, ¿no es cierto?, aquí que hay un avance, al menos, ¿no es cierto?, en poder distinguir que los procesos de rendición y fiscalización, que son adecuados porque estamos hablando de recursos públicos, no necesariamente tienen que estar asociados a altas cargas administrativas y burocráticas, que lo que hacen, ¿no es cierto?, es que precisamente desvirtúan y sacan del foco de atención a quienes son directivos escolares, que tienen que estar preocupados precisamente, ¿no es cierto?, de el desarrollo de una educación de calidad. Nosotros advertimos que los objetivos, al menos de este proyecto, se mantienen ese espíritu, y es por eso que los principales contenidos de estos son reforzar, ¿no es cierto?, la idea del plan de mejoramiento como un instrumento de planificación estratégica, que nosotros vemos que debería mantenerse, ciertamente, porque lo que permite es poder tener una mirada a largo plazo, un horizonte basado, ¿no es cierto?, en la evidencia de los resultados que tanto el propio establecimiento como el sistema de aseguramiento de la calidad otorga hasta ahora, para poder elaborar, ¿no es cierto?, ese camino, trazar ese camino de mejoramiento educativo que sin duda es el que permite que la escuela mejore considerando, ¿no es cierto?, sus propias debilidades, complejidades, pero también ciertas fortalezas que va a tener. Entonces vemos que esto es bien importante. Además de eso nos permite de manera indirecta hacer más una valoración, ¿no es cierto?, de la solidez que tiene nuestro sistema de aseguramiento de la calidad y especialmente el aporte que realiza tanto la Agencia de la Calidad como la Superintendencia. Luego, ¿no es cierto?, se señala que todos los establecimientos que están hoy día regidos por la ley de subvenciones puedan recibir la subvención escolar preferencial sin mediar el convenio de igualdad de oportunidades. Este es precisamente el punto neurálgico con el cual tenemos mayores diferencias, ¿no es cierto? Si bien este proyecto original propone eliminar la exigencia de los convenios de oportunidad y excelencia educativa, atribuyendo, ¿no es cierto?, que la
el uso, ¿no es cierto?, de la subvención solamente por la asistencia a clases. Creemos que esta ampliación no es correcta en términos de que se debe mantener la exigencia, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en el compromiso que establecen los centros educativos con las propias familias a través de, ¿no es cierto?, la firma de este convenio con el Estado. Es fundamental, ¿no es cierto?, que los recursos públicos no solo sean bien invertidos, sino que además tengan un foco en el mejoramiento educativo. El marco, ¿no es cierto?, de la petición que voy a hacer en un par de minutos más, ¿no es cierto?, de poder abrir la posibilidad de un periodo para indicación de este proyecto, es porque vemos que en el marco de la reactivación educativa existen algunos proyectos que son bien, ¿no es cierto?, fundamentados y que permitirían que las escuelas puedan, ¿no es cierto?, los centros educativos que reciben subvención y que tienen convenio de igualdad de oportunidad y excelencia educativa puedan tener más recursos asociados precisamente a los 3 ejes del plan de reactivación educativa, ¿no es cierto?, para poder establecer algunas acciones para el mejoramiento. Y por último, este mismo proyecto presentaba, ¿no es cierto?, la rendición de recursos de acuerdo a la ley SAC, ¿no es cierto?, y el robustecimiento también del registro de asistencia técnica. ¿Cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto?, y los nudos, más bien al revés, ¿no?, los nudos críticos del proyecto de ley y cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en esto? En primer lugar, hemos realizado un análisis en conjunto con ambas subsecretarías, ¿no?, por eso están presentes acompañándonos en esta presentación del proyecto, con la Superintendencia de Educación. También, ¿no es cierto?, hemos recogido los informes de la Contraloría General de la República después de 2008, 18, ¿cuánto? 14, 15 años, 26 años, ¿no? ¿Cuánto vamos? De implementación de subvención escolar preferencial, con todas sus dificultades, fallas, ¿no es cierto?, aciertos y mejoras que se han establecido. En este análisis conjunto, después de tantos años, lo que hemos podido ver es que hay al menos una conciencia bastante clara desde quienes trabajamos en el sector educativo hace tantos años, porque esta flexibilización y esta ampliación del uso de los recursos de la subvención escolar preferencial permiten el desarrollo de una mayor autonomía de los centros educativos, ¿no? Nuevamente, aquí creo que la experiencia de la pandemia ha sido fundamental cuando hemos visto, ¿no es cierto?, que los centros educativos han logrado, a veces con esfuerzo casi propio, poder y menos orientación general o centralizada, han llegado los centros educativos con soluciones para poder dar contexto, ¿no es cierto?, a la, en su minuto, conectividad, por ejemplo, o despliegue de programas de apoyo educativo. Hoy día creemos que esa misma autonomía tenemos que ser capaces de poder aprovecharla en el marco de la reactivación educativa. Las escuelas tienen la capacidad, de acuerdo a su experiencia. Esto es una confianza en directivos escolares, en profesores y profesoras. Es creer en ellos también que tienen la posibilidad de poder hacer una definición clara del gasto y sobre todo, ¿no es cierto?, si esto está acompañado desde desde la institución central, ¿no es cierto?, el órgano rector en este caso, que es el Ministerio de Educación, con la orientación del gasto. En segundo punto, vemos que es necesario seguir manteniendo y afinando, ¿no es cierto?, los mecanismos de control financiero, y para esto es que sirve este convenio de igualdad de oportunidad y de excelencia educativa. Es decir, ese es el punto que a nosotros nos parece central, poder establecer como indicación, donde en el fondo no solo por la probidad, ¿no es cierto?, en el uso del gasto, sino también porque es la manera en que, como decimos, se refleja ante la comunidad el compromiso, ¿no es cierto?, del equipo directivo, el equipo docente, con su comunidad a través de este convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa. Sabemos que los recursos son utilizados de manera general en la gestión de un establecimiento, no se hace distinción probablemente entre un estudiante y otro, a distinción como lo que ocurre con el programa de integración escolar, donde hay una atención más bien preferente por ciertos estudiantes, y por tanto vemos aquí una oportunidad para poder desplegar programas de mejoramiento educativo que debidamente seleccionados sean una contribución a la mejora. De la misma manera, y vinculado a lo anterior, entonces, creemos que hay que hacer una revisión importante de las atribuciones que tiene hoy día la superintendencia, no necesariamente para ampliarlas, porque muchas veces el principal requerimiento de las comunidades es contar con una fiscalización más orientada, con mayor apoyo o con mayor fuerza, sino en el fondo porque tenemos siempre la dificultad asociada, ¿no es cierto?, a las competencias para la rendición de las cuentas, ¿no? Aquí hay bastante experiencia acumulada, diríamos, ¿no es cierto?, en todos en los las distintas administraciones, de acuerdo a los informes que incluso la propia Contraloría General de la República ha entregado respecto, ¿no es cierto?, del uso efectivo de los recursos de la subvención escolar preferencial en términos de también su rendición.
Por lo tanto, una de las razones que nosotros vemos en esto también es una oportunidad seguido, ¿no?, a poder incluir aquellos mecanismos que mejoren, ¿no es cierto?, este proceso que lamentablemente se da, que es la acumulación de los saldos, ¿no es cierto?, y la fiscalización de los recursos. Es un gran tema del que se ha eludido siempre, ¿no? A veces se elude esta conversación y probablemente esta es una oportunidad, no solo por el proyecto de ley, sino por aquello que podemos impulsar desde la gestión del sistema de aseguramiento de la calidad hoy día, ¿no es cierto?, en que hay una coordinación bastante estrecha entre las distintas instituciones para poder mejorar esos procesos de fiscalización. También vemos en el ámbito de la mejora educativa y del despliegue o desarrollo pedagógico la posibilidad de que podamos focalizar aún más todavía las acciones que desarrollan los establecimientos educativos. Si uno toma en consideración cuando parte la ley de subvención escolar preferencial y establece una línea de tiempo cronológica, podría recordar, ¿no es cierto?, que se partió desde el Ministerio recomendando una cantidad infinita, ¿no es cierto?, de objetivos estratégicos, acciones, que lo que hicieron fue finalmente burocratizar un instrumento que nos parece muy sólido y que permite, ¿no es cierto?, la gestión pedagógica efectiva, a través, ¿no es cierto?, de 4 áreas muy específicas, asociados, ¿no es cierto?, a un modelo de mejoramiento que hoy día el país entiende bastante bien, el sistema educativo lo comprende, y es por eso que hoy día este proyecto permite volver a resituar el plan de mejoramiento educativo como el gran instrumento en que toda, ¿no es cierto?, la planificación del establecimiento y del centro educativo se focaliza, ¿no? Hoy día hemos podido llegar incluso a que los planes exigidos por la normativa estén contenidos también dentro de este plan de mejoramiento educativo. La superintendencia no hace exigencia de 7 planes como se hizo durante mucho tiempo. Por lo tanto, esto es parte de las tareas que creemos nosotros que hay que emprender, que es disminuir la carga burocrática para que puedan focalizarse directivos en efectivamente lo que creemos corresponde. Entonces, hoy día podemos también, como asociado también al tema del uso de los recursos, generar los mecanismos, ¿no es cierto?, para poder controlar el lucro de aquellos recursos que sean desafectados, especialmente, ¿no es cierto?, en el uso de la asistencia técnica educativa. El Ministerio de Educación tiene un compromiso de poder seguir avanzando en un sistema mucho más liviano. Eso es sumamente complejo, ha estado establecido de esa manera, en términos del registro de la asistencia técnica educativa y luego, ¿no es cierto?, el proceso de acreditación, que son 2 procesos que, si bien son un compromiso del Estado y del Ministerio de Educación hace tantos años, recién ahora hemos podido impulsar esto, que es una lógica, ¿no es cierto?, como de modernización, de tal manera que podamos reconocer efectivamente la asistencia técnica educativa que cumple, ¿no es cierto?, con ciertos requisitos de calidad y que tiene la acreditación necesaria para poder contribuir al apoyo de los establecimientos en cualquiera de los ámbitos o líneas del plan de mejoramiento educativo, ¿no? De acuerdo a eso, entonces, y de manera muy sencilla, ¿no?, es que quiero solicitarle a esta comisión, por su intermedio presidente, la posibilidad de, en la sala, ¿no es cierto?, del Senado, solicitar un nuevo plazo para poder, como Ejecutivo, llegar nuevas indicaciones a este proyecto. Muy bien, muchas gracias, ministro. Vamos a ofrecer la palabra para que la senadora, el senador puedan hacer consultas, pero respecto de su propuesta de pedir autorización a la sala para fijar un plazo de indicaciones, ¿en cuánto estima usted que debiera ser ese plazo, ministro? Yo diría que fines de junio. Fines de junio. Fines de junio, ya estamos tramitando otra. O sea, son como 45 días, un poquito más. Si es un proyecto que tiene componentes, sí, puede ser. Mediados de junio. 30 días, ¿no? Sí, ya, estamos fijémoslo en 30 días aproximadamente. 10. Ya, estamos a 10. 10 de junio. Sí. Está bien. Jueves 15, ya. Jueves 15, gracias. El señor secretario más generoso. Bueno, yo después voy a proponer una metodología de trabajo, pero es lo que vamos a solicitar a la sala en consecuencia, ¿sí? Sí, hoy día lo podemos pedir. Se ofrece la palabra. Senadora Proboste. Bueno, presidente, dado que este es un proyecto que viene de la administración anterior, debo con mucha sinceridad señalar en que esperaba que hoy día el ministro nos viniera a comentar las indicaciones que iban a presentar a este proyecto, porque quiero decir, esto no es un proyecto desconocido, el gobierno lleva más de un año y yo me imagino que el equipo asesor le debe haber contado al ministro cuáles eran las principales dificultades de este proyecto. Pero la verdad, la intervención del ministro
no se refleja esas dificultades que tiene este proyecto. Yo quiero solo señalar en que esta comisión, durante la tramitación de este proyecto, que data desde al menos el año 2021 que comenzamos a discutirlo acá, escuchamos al ministro de Educación de la época, a la directora de Educación Pública, escuchamos a Mundo Experto, estuvo Nicolás Muñoz de la Universidad Católica, estuvo el Contralor Bermúdez a propósito de lo que han sido las sendas auditorías de varios municipios respecto de subvención escolar preferencial. Lo digo para que alguien no crea que va a inventar algo nuevo, digamos. Esto ya está allí, están todos los documentos, están todas las opiniones. Escuchamos a Pablo Coloma de Coanil, escuchamos al superintendente O'Ryan, escuchamos a Ernesto Triviño, escuchamos a Silvia Villablanca de Acción Educar, escuchamos a Carlos Díaz del Colegio de Profesores, solo por nombrar algunos, para que no pensemos que esto parte ahora, la verdad, porque y yo quiero decir que esta comisión en el gobierno anterior, que tenía además representantes oficialistas en ese momento y nosotros que éramos de oposición, transversalmente, y lo digo porque a veces la gente dice, hoy del año 2021 que están en este proyecto, claro, porque las facultades que tenemos, que son limitadas, nosotros teníamos un acuerdo amplio y transversal en que si hoy día nosotros entendemos que el esfuerzo que se ha hecho en la subvención escolar preferencial para ayudar a compensar las desigualdades sociales de origen que afectan a los niños y niñas más modestos, entregando este aporte adicional a los establecimientos educacionales que los acogen y comprometiéndose con una estrategia de mejoramiento educativo, no podía mantener la exclusión de las escuelas especiales. Ministro, ese era el punto. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno va a incluir a la educación especial dentro de la subvención escolar preferencial? Esa es la pregunta. Entonces, mire, el tema del lucro en la educación lo hemos superado largamente. De hecho, quiero decir que en el gobierno del presidente Piñera, no sé si tiene alguna duda, sería bueno que usted lo pusiera sobre la mesa y lo denunciara. ¿Por qué no? Porque en el gobierno anterior, esta Comisión de Educación acordó con el ministro de la época, en un diálogo con el ministro de la época, adelantar en que las ATE fueran instituciones sin fines de lucro. Entonces, la pregunta es, más bien a quienes hoy día llevan el registro de la ATE, que son ustedes mismos, ¿cómo se ha dado cumplimiento a aquello? Y cuando uno entiende que educar en contextos de pobreza y lograr buenos aprendizajes es más difícil y requiere de mayor esfuerzo, o sea, presidente, mire, a mí me cuesta pensar en que vamos a darnos 30 días para estudiar, para presentar indicaciones y de ahí hacer el debate. Precisamente cuando, después de la pandemia, estas brechas se han aumentado en los contextos de pobreza. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el sentido de urgencia? ¿Dónde está el sentido de urgencia en materia de abordar las desigualdades? O sea, presidente, miren esto con todo el afecto. Este no es un proyecto nuevo. Este es un proyecto que presentó la administración anterior y que este Senado, porque lo aprobó la Cámara, pero que este Senado dijo, si nosotros entendemos que educar en contextos más desfavorecidos requiere mayores recursos, pues bien, en las escuelas especiales están los niños más pobres dentro de los pobres. Entonces, la pregunta es si vamos a tener recursos con la subvención escolar preferencial. Porque si la respuesta es, no sé, mire, discutámoslo y votémoslo al tiro. Pero esa es la razón por la cual le dijimos no al gobierno del presidente Piñera. Entonces, no sé si aquí vale la pena esperar y esperar y esperar que el Estado finalmente resuelva si es que va a ser o no va a ser una prioridad el atender a los estudiantes que vienen de los contextos más desfavorecidos y que después de esta pandemia se ha agudizado esta brecha educativa. Eso, presidente. Muchísimas gracias, senadora. Senador Sangüesa.
Don Gustavo, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que me quedé como después del tsunami del domingo, este es como la réplica, ¿eh? Bastante llamativo el que en un discurso que llevamos escuchando más de un año, que la prioridad va a ser la educación pública, un proyecto que tenía una urgencia, y si uno recuerda las palabras del propio ministro al inicio de este periodo de gobierno, tenía que ver con esta urgencia. Entonces, llegar después de que durante este mismo mes ya habíamos tenido si no es por el accidente, esta conversación la habríamos tenido la semana pasada, donde iba a venir a exponer sobre este mismo proyecto. Entonces, o antes de la pasada fue la regional, o sea, estamos hablando de fines de abril. ¿Eh? Entonces, llegar y pedir 45 días de plazo, yo creo que me violenta bastante. ¿Eh? Y algo que hemos conversado dentro de las conversaciones informales que uno tiene con los integrantes de la comisión, efectivamente está el tema de la educación especial, que creo que es algo que hoy día ya no podemos tratar de hacerle el quite, hay que asumirlo con la responsabilidad y con los recursos que se requieren. Si esto al final no podemos, y algo que tiene que terminar el Estado de Chile es precisamente con las diferenciaciones que hace el propio Estado con la educación pública. Tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de computadores, que los que están en establecimientos municipales reciben el 100% de los alumnos, y los que están en particulares subvencionados reciben el 40% más vulnerable. No es justo hoy en día, no es justo. Si vamos a tratar de equiparar la cancha, tenemos que equiparársela a todos. Hoy día no es justo que exista la subvención para un tipo de establecimientos y los establecimientos especiales no tengan esta subvención. Yo creo que no es justo, y eso tenemos que tener la mirada en el largo plazo de lo que significa finalmente el igualar la cancha hacia arriba. Uno tiene que igualar la cancha hacia arriba, y esto es una oportunidad que tenemos, pero de verdad, ministro, me violenta el que se llegue a pedir una prórroga. O sea, realmente no lo entiendo, si esto lo venimos discutiendo desde hace más de un año. Entonces, y la senadora Proboste lo graficó, que esto viene incluso del gobierno anterior. Entonces, es una conversación que está dada, que yo creo que existe claridad hacia dónde se quiere ir. Todos sabemos que hay que había cosas que corregir para que los establecimientos educacionales efectivamente postularan. Hay un alto porcentaje que no postula por lo engorroso que es el sistema. Estamos todos de acuerdo en que eso hay que corregirlo, hay que perfeccionarlo. Entonces, que no esté hecha la pega a más de un año de gobierno, creo que es un poquito violento, no solamente con la comisión, sino que finalmente todos sabemos quién paga el costo de esto. Y el costo de esto lo pagan los estudiantes de nuestro país, los que no van a estar recibiendo estos beneficios. Son ellos los más vulnerables, a los que se está dejando y pidiendo más plazo para una discusión que va a comenzar recién, o sea, 45 días más. Creo que no es el camino. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador Sangüesa. Le damos la bienvenida a la senadora Carmen Gloria Aravena y también la saludamos con motivo del Día de la Mamá. A ver, yo quisiera sugerir lo siguiente. Yo entiendo que el ministro de Educación, naturalmente, para llevar adelante este proyecto y además haciéndonos cargo particularmente de esa solicitud que se manifestó con tanta fuerza, que es que la SEP sea para todos los niños con necesidades educativas especiales permanentes, que nosotros tenemos una indicación que incorpora a los permanentes, ¿verdad? Eso fue una indicación formulada por el Ejecutivo anterior. Pero no están los con necesidades educativas transitorias, eh, que es a lo que se refiere la senadora Proboste con tanta fuerza y con toda razón.
y también el senador Sangüesa. Pero naturalmente eso obliga también a una conversación con Hacienda, porque son recursos bien significativos. Por eso a mí me parece razonable que le demos, ministro, un mes. Mire, vamos a fijar el jueves 8, en lugar del jueves 15 que habíamos dicho inicialmente. No, la regional es la última de junio, por eso que... No, acá en mayo. No, claro, por eso. Por eso. El 22 es regional, secretario general Sangüesa. Ah, ya. Tenemos la próxima semana legislativa, pero la siguiente ya es regional. Es regional de nuevo, claro. Después tenemos esta. Bueno, pero por eso yo sugiero que lo dejemos para el jueves 8. Jueves 8, o sea, una semana antes de lo que habíamos señalado, en el entendido que por supuesto el ministro, esta es una materia que va a tener que conversar probablemente incluso con el presidente, o sea, no es una decisión que pueda tomar, creo yo, estoy adelantando aquí nomás por ministro, pero que la pueda tomar él solo por los recursos involucrados. Y las indicaciones se presentarían a la comisión, o sea, en la medida que apruebe la sala el... Si se aprueba el nuevo plazo, se presentan en la comisión. Se presentan en la comisión. Ya. Acá, la discusión en particular. Bueno, pero antes de eso escuchemos al ministro referente a las intervenciones que... Senadora Carmen Gloria, yo no sé si usted quiere intervenir, pero probablemente usted va a querer escuchar. Sí. Ministro, tiene la palabra, para que después pasemos al proyecto siguiente. Sí, en primer lugar, como señalar que nada de lo que aquí se ha planteado en términos de los objetivos, ¿no es cierto?, del proyecto, que son absolutamente coincidentes con lo que se plantea en términos de la mejora, ¿no es cierto?, de la calidad o la preocupación, ¿no es cierto?, por aquellos estudiantes que son ciertamente los más vulnerables del sistema. Sin embargo, lamento por su intermedio, presidente, que no esté presente, ¿no es cierto?, el senador Sangüesa, porque me parece absolutamente, ¿no es cierto?, quizás inadecuado poder decir que solo un año, 2 meses después se viene, ¿no es cierto?, con esta media mejora. El gobierno tiene distintos programas que se van desplegando y se van haciendo en distintos momentos. Este proyecto no estaba nunca pensado, ni siquiera que nosotros pudiésemos haberlo reflotado. Encontramos que era una oportunidad hoy día, pensando en que hay que llegar recursos nuevos para la gestión de los establecimientos y poder utilizarlos. Por eso que estamos hoy día insistiendo en esto. No es parte del programa de gobierno. Lo que sí creo que podría ser parte del programa de gobierno más hacia sus últimos años es un sistema que cambie el modelo de subvención o de financiamiento escolar, que me parece que sería la gran discusión y conversación que tendríamos que hacer hoy día. No solo la preocupación por los estudiantes vulnerables de las escuelas especiales, sino que también de todos, ¿no? Hay tantas cosas hoy día que lamentablemente no son subvenciones universales y que efectivamente tendríamos que preocuparnos. Hay una responsabilidad fiscal importante también en los ministros. El Ejecutivo no solo diseña, ¿no es cierto?, y proyecta en torno a las múltiples necesidades que estamos enfrentando diariamente, también es parte de la responsabilidad. El corazón de este proyecto nosotros lo entendemos hoy día que está asociado precisamente por la mediación de los convenios de igualdad de oportunidades, y es a eso lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, probablemente donde van a estar la mayor cantidad el corazón de las indicaciones, ¿no? Y por eso que digo, el año pasado se realizaron ciertas acciones, algunas de ellas incluso fueron para este año 2024 dialogadas en la ley de presupuesto, donde de este Senado, ¿no es cierto?, y esta comisión en particular aportó, ¿no es cierto?, bastante, que se han ido implementando. Por lo tanto, como le digo, no creo, y por eso me interesa que quede muy claro, no es que estemos llegando un año tarde, ¿no es cierto?, con distintas acciones, sino que la temporalidad, ¿no es cierto?, establecido para este proyecto en particular, que lo vemos hoy día como una posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar más recursos a la reactivación, sobre todo porque hemos hecho hemos tenido, ¿no es cierto?, una ronda importante de conversación con sostenedores, con directivos escolares, con organizaciones, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, con ONGs que trabajan, no sé, que a lo mejor no sé si estaban citados o fueron invitados acá o no, que señalan, ¿no es cierto?, la pertinencia de lo que esto significaría y el apoyo transversal que entendemos, ¿no es cierto?, que permite la flexibilidad en el uso de los recursos para aquellos que tienen hoy día convenios firmados. Es cierto, nos faltan a lo mejor muchos más, podríamos llegar muchos más tipos de establecimientos, pero es también responsable de mi parte decir que hoy día el corazón de nosotros, de las indicaciones, están asociadas fundamentalmente a la flexibilidad en términos del uso de los recursos, donde las escuelas, cuando uno conoce el sistema educativo, sabe que las escuelas hoy día lo que dicen es, mire, sabe que yo por la orientación del gasto ya no puedo seguir comprando más data show, porque no necesito más data show, lo que yo necesito hoy día es pagar transporte escolar. A ese tipo de acciones nosotros nos referimos, sabemos que puede ser un gran debate, pero también quiero señalar que
que esto tiene mucha... en nuestras conversaciones hay mucho interés, ¿no es cierto?, de manera muy transversal, especialmente yo diría cuando a la política le hace falta un poquito más de generosidad para en el fondo buscar proyectos transversales, el que efectivamente esto podría o debería ser ampliamente apoyado, ¿no es cierto?, porque hoy día no se trata de los municipales, como usted lo señalaba por su intermedio, presidente, senador Sangüesa, ni de los particulares subvencionados, sino de todos aquellos que atienden vulnerabilidad y que pueden perfectamente, ¿no es cierto?, hacer un uso más efectivo de estos recursos, pensando en esta orientación que hemos dado nosotros respecto de la reactivación educativa bajo estos 3 ejes. Por tanto, le agradezco, presidente, ¿no es cierto?, el tiempo y presentaremos las indicaciones. Nos gustaría también conversarlas probablemente previamente con cada uno de ustedes, pensando en cada una de las cosas que se han planteado. Yo creo que eso puede ser un buen aporte. Los equipos están disponibles, ¿no es cierto?, no solo el asesor legislativo, sino también las subsecretarias, ¿no es cierto?, para poder acompañarnos en ese proceso de diseño. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sugiero que la fecha que propongamos a la sala como tope para presentar las indicaciones sea el jueves 8, es decir, una semana antes de la que habíamos convenido, que es prácticamente el mes que habíamos conversado, así se acuerda. Y en segundo lugar, señalar que, bienvenido, sí, no. Todos en otras comisiones, sabemos cómo son los días martes y miércoles aquí. Pero ideal sería que pudiéramos tener sesión el día lunes, este próximo lunes a las 15:30 horas. Ya habíamos hecho un chequeo previo. Si usted pudiera, senador Espinosa, también sería fantástico. Y yo quisiera sugerir que partiéramos escuchando al superintendente de Educación. La señora senadora Proboste tiene razón, ya escuchamos al superintendente, pero era el superintendente anterior. Entonces yo creo que sería bueno escuchar al actual superintendente, porque también ya ha pasado bastante tiempo. Yo creo que él puede tener más información y creo que a partir de lo que ellos ven en la revisión de las rendiciones de la DCEP, pudiéramos también tener bastante más, o por lo menos... exactamente. Entonces, y también si ustedes tienen sugerencias de algunas otras personas o instituciones, sin que abramos un periodo nuevo de audiencia, porque si no, claro, si escuchamos a muchas entidades, pero si hubiera, por ejemplo, yo no recordaba que habíamos escuchado al Contralor, fíjate, yo no lo recordaba. Sí, tengo hasta su presentación. Ya, entonces, pero yo partiría escuchando el próximo lunes al nuevo superintendente de Educación, porque creo que puede ser muy útil. Pueden haber antecedentes nuevos, puede recordarnos otros antecedentes que probablemente el superintendente anterior ya había entregado. Senadora. Disculpe, el Contralor lo que más recalcó es que la Contraloría General en este caso es el tercer nivel de control. Entonces, lo que él señalaba es que aquí primero fallaron todos los dispositivos anteriores, el sostenedor, la superintendencia, y que el rol de la Contraloría es más bien subsidiario en este caso. Hay 136 auditorías, los hallazgos vienen desde el año 2016, dificultades en gastar y dar cuenta de esos recursos. O sea, mire, lo del data show es un tema absolutamente accesorio y conocido. Si el problema es que ya esto es demasiado conocido durante mucho tiempo. Así es, por eso que estamos trabajando con este proyecto que está en nuestra comisión y que todos estamos de acuerdo en ponerlo en tabla nuevamente, y así lo conversamos también con el ministro. Y entonces tomaríamos esos acuerdos. Plazo para presentar indicaciones lo pedimos a la sala jueves 8 de junio. Sesionamos el próximo lunes a partir de las 15:30 y vamos a partir invitando al señor superintendente de Educación. Sí, a 17, 17:30 ahí lo vemos. Yo creo que puede ser hasta las 17:30 si fuera necesario, ¿verdad? A lo mejor no. Sí, así se acuerda. Señor ministro, le ofrecemos la palabra para que se refiera ahora al proyecto que va a ingresar hoy día en la tarde sobre que complementa las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, partimos rápidamente con esta presentación. Perdón, ministro, una consulta. ¿Usted la exposición que hizo sobre CEP
no la tenemos, porque usted estaba... ¿El anterior? Sí, el anterior. O sea, Para que también la podamos la dejamos. tener, por favor. Sí, muchas gracias. Ministro, perdón, tiene la palabra. Bien, esta es una presentación un poco larga, sé que los tiempos apremian, pero la idea es poder dejar un espacio a lo mejor para algunas preguntas antes de... Bueno, bien rápidamente, ¿no es cierto? Entonces este proyecto, tal como lo habíamos comprometido, ¿no? Es aquel que, ¿no es cierto?, se hace cargo de quizás una de las reformas más estructurales de las últimas décadas, ¿no es cierto?, que es la instalación de la educación pública, ¿no?, en donde efectivamente la conversación en su minuto, la discusión del proyecto de ley era dar una respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto?, de nuestro país, para contar con una educación que fuera efectivamente pública, gratuita y que además fuera integral. Dentro de los antecedentes que se manejaban en la época, y al menos, ¿no es cierto?, seguimos manteniendo algunos, de acuerdo a lo que hemos visto, no en todos, pero sí en algunos municipios, ¿no es cierto?, el modelo municipal, ¿no?, que tiene un alto nivel de segmentación, sigue mostrando, ¿no es cierto?, brechas de aprendizaje, hay una alta heterogeneidad en los distintos proyectos educativos, asociados probablemente también a los ingresos propios de cada uno, ¿no es cierto?, de los gobiernos locales, falencias, ¿no es cierto?, de gestión y uso de recursos. Bueno, hemos visto, ¿no es cierto?, algunas implicancias asociadas también a la crisis financiera municipal actual. Está de más señalar, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros en sus distintos roles hemos estado acompañando municipios ¿no es cierto?, en el enfrentamiento de esta crisis. Y el sistema de educación pública se basa, ¿no es cierto?, en esta idea de la instalación de una nueva institucionalidad que garantice el derecho a la educación, el desarrollo integral de todos los estudiantes, con la mejora educativa como foco central y el desarrollo de la capacidad de todos los niños, ¿no? A la fecha hay 27 servicios locales de educación pública en funcionamiento, 11 de estos ya se encuentran con los establecimientos de educación en el traspasado, ahí están los números totales, 146 jardines infantiles, 636 establecimientos de educación. Un antecedente importante que no corresponde necesariamente a nuestro gobierno, ¿no es cierto?, a la administración, pero sí a los antecedentes que entrega esta comisión investigadora del periodo 2018-2019, en donde en estos primeros años de implementación de la reforma, y así lo hemos planteado nosotros también, hemos visto, ¿no es cierto?, la omisión de una gestión respectiva en la falta de provisión oportuna de aquellos cargos, ¿no es cierto?, que lideran en los procesos de instalación de los primeros SLEP. Eso ha tenido un reflejo, ¿no es cierto?, ciertamente en la gestión y en la administración de cada uno de ellos. Hay una ausencia, así lo hemos visto, ¿no es cierto?, del rol de vigilancia, tanto desde la DEP, o sea, se vio, ¿no?, en su minuto, perdón, desde la DEP también como desde el Ministerio de Educación, en el nivel de cumplimiento de los servicios locales de educación pública, pese a lo señalado, ¿no es cierto?, en la ley. Todos estos son antecedentes que se entregan, ¿no es cierto?, a la comisión investigadora. Esto se va a traducir probablemente, ¿no es cierto?, en una inacción, como se describe en su minuto, de la parte de la Dirección de Educación Pública ante el conocimiento de irregularidades y la gestión de recursos. Se suma, ¿no es cierto?, también la inacción frente a graves incumplimientos en el desempeño de los directores ejecutivos y, por tanto, ¿no es cierto?, como nosotros vemos, esto ya en el año 2018-2021, que es el informe, prefigura aquello con lo que nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, al asumir el gobierno y parte de lo que hemos tenido que hemos tenido, ¿no es cierto?, que incorporar como acción. Respecto de esta gestión, ¿no es cierto?, durante los años 22 y 23... Ministro, perdón, esa comisión investigadora ya terminó su trabajo y este es el informe final, me imagino, ¿no? Ese es el dato con el que yo tengo, sí. Ya, muchas gracias. Por lo tanto, si ustedes se fijan en ese informe, más los informes de evaluación, claramente están todos los antecedentes asociados a las dificultades que han tenido los procesos de instalación de los servicios locales de educación pública. Así lo vimos, ¿no es cierto?, en la sesión de rendición de cuentas, tanto la del año pasado, que estuvo desfasada en el tiempo, como la de este año, en donde hemos visto que todavía, ¿no es cierto?, las tremendas complejidades que persisten, ¿no? De hecho, se nos señalaba ahora mismo, ¿no es cierto?, una complejidad en un servicio local de costa... el de Puerto Cordillera, podemos ver, ¿no es cierto?, que todavía persisten algunas de las situaciones con las que nosotros nos encontramos al principio, donde, ¿no es cierto?, esto era bastante, o estaba bastante normalizado. ¿Qué es lo que hemos realizado durante el año 22-23? En primer lugar, ¿no es cierto?, las investigaciones sumarias correspondientes, instruidas, ¿no es cierto?, tanto desde el Ministerio de Educación como desde quien estaba en la Dirección de Educación Pública en ese minuto y ahora, ¿no es cierto?, el don Jaime Bea, procesos de remoción de cargos directivos
con la complejidad, ya hemos señalado ampliamente qué significa esto cuando uno hace esas remociones. Hemos avanzado en un trabajo en conjunto con el Servicio Civil para abordar, ¿no es cierto?, el proceso de concursabilidad. Nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que hay algunas dificultades importantes asociadas, ¿no es cierto?, a los procesos de inducción y el acompañamiento a los nuevos cargos directivos, como de la misma manera, ¿no es cierto?, la búsqueda de algunos perfiles en ciertas zonas en donde efectivamente hay que generar interés mayor para que las personas, ¿no es cierto?, puedan asistir. Luego también avanzamos en esta ley miscelánea que gracias, ¿no es cierto?, a este Parlamento y el trabajo de ustedes hemos podido aprobar, en donde se extiende el plazo en 12 meses para estos 6 establecimientos que partían el año 2022. Eso asociado también al ajuste y modificación de la instalación de los 53 servicios locales, que nos permite mirar el calendario de una forma distinta a propósito, ¿no es cierto?, del requerimiento que tenemos, ¿no?, en tanto la capacidad que tiene la propia Dirección de Educación Pública, el Ministerio de Educación o el Estado de acompañar la instalación de los futuros servicios locales y la búsqueda, ¿no es cierto?, de mejores perfiles. Y también hemos logrado avanzar en mayores dotación de atribuciones a la Dirección de Educación Pública, especialmente para cuando tenga que ejecutarse el nombramiento, ¿no?, de los directores o directoras de los servicios de educación pública. Luego, los nuevos plazos. Señalar, ¿no es cierto?, que hemos visto un nuevo calendario para entrada en funcionamiento de los servicios locales. Esto fue oficializado vía un decreto, ¿no es cierto?, el año pasado, el que estuvo basado en un trabajo que realizamos en cuanto asumimos el gobierno de índice de complejidad, utilizando un índice de complejidad que ya había sido diseñado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Este índice de complejidad lo que mide, ¿no es cierto?, es la dificultad de la instalación en 2 dimensiones bien específicas. Por una parte, en la formación de los equipos y en los traspasos. Esto nos permitió a nosotros poder readecuar el calendario pensando en que el original, o más bien el modificado, ¿no es cierto?, tenía una instalación de 18 en algún momento y 23 en otro, ¿no? O sea, con cero consideración incluso de las capacidades que tenía el propio Servicio Civil para poder hacer la selección de primeros y segundos niveles jerárquicos. De la misma forma, ¿no es cierto?, contemplamos el trabajo ya iniciado por la Dirección de Educación Pública cuando partimos con los servicios locales que entran en funcionamiento este año 2023, con la temporalidad definida ya en los decretos, ¿no es cierto?, 69, 70 y 71. Luego, ¿no es cierto?, hicimos un análisis de este índice de dificultad, analizando los ingresos de subvención regular y de servicio educativo para identificar aquellas comunas que eran más críticas y poder identificar dónde había diferencia entre ingreso y gasto de la subvención, y también la variable, ¿no es cierto?, asociada a los indicadores de eficiencia del servicio educativo, ¿no?, matrícula, horas docentes, asistentes de la educación. Para esto, ¿no es cierto?, contamos con la información que nos entrega la Superintendencia de Educación. De esta manera se establece un calendario original y un nuevo calendario. Si ustedes se fijan, ahí está gráficamente el año 2026, dado la acumulación de los que se fueron atrasando en su traspaso, quedaron, ¿no es cierto?, en 23 para el año 2026. O sea, eso quiere decir, ¿no es cierto?, el año anterior ya estaban los creados, ¿no es cierto?, y el traspaso del 26, pero se crean en el año 2025. El nuevo calendario se nota de manera bastante evidente, ¿no es cierto?, solo en términos de la gráfica, la homogeneidad que tiene en términos de decir cuánto podría ser una cantidad que la Dirección de Educación Pública puede asumir precisamente para el proceso de instalación, traspaso y acompañamiento, ¿no? Entonces, ese índice de dificultad nos permite poder establecer ese nuevo calendario. Antecedentes entonces importantes para la elaboración de este proyecto de ley es primero que el año 2021 finaliza la primera etapa de implementación de los primeros servicios locales de educación pública. Tuvimos un espacio bastante importante de análisis de datos, ¿no?, y de evidencia que siempre reiteramos, ¿no es cierto?, en las sesiones en esta comisión, que son los informes del Consejo Evaluador de Evaluación Intermedia, aquellos estudios también que presenta, ¿no es cierto?, la Agencia de la Calidad, la Comisión Investigadora del Sistema de Educación Pública, cada uno de esos informes que vienen a aportar, ¿no es cierto?, evidencia suficiente en las mismas áreas que ya hemos podido observar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de demanda insatisfecha finalmente, ¿no es cierto?, o de alguna manera de promesa incumplida. Nosotros estamos súper claros
en que hay algunas experiencias en algunos servicios locales que siguen estando sujetas probablemente a la gestión que realizan los propios directores, ¿no es cierto?, escolares, o en algunos casos donde hay territorios completos que están funcionando de manera adecuada. Pero sabemos todavía que hay una promesa inconclusa, ¿no? Hay una promesa que no se ha cumplido, que en el fondo es otorgar efectivamente una educación de calidad para todos y todas, ¿no es cierto?, en cada una de la implementación de los servicios locales. No todos los servicios locales tienen los mismos niveles de dificultades, no todos funcionan de la misma manera, no en todos tenemos niveles de criticidad importantes y por lo tanto lo que nosotros queremos identificar es que a partir de ese análisis donde hay niveles críticos importantes que se reconocen, ¿no?, podamos, ¿no es cierto?, recoger aquello que creemos que podría mejorar desde el cambio, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley, ¿no? También se han sostenido diálogos participativos, por ejemplo, con distintas, no sé, más adelante voy a mostrar, ¿no sé, con qué tipo de actores nos hemos reunido, ¿no? Y la definición de objetivos para abordar, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley. En el caso de la evaluación intermedia del año 2021, que está ese informe disponible, ¿no? Una de las cosas que se señalan, muy coincidente también con la comisión investigadora, es aumentar la eficacia con la que se regula el traspaso educacional en los municipios, ¿no? No es un argumento que no nos permita. ¿Todo bien? Sí. Disculpe, Sí. ministro, tiene la palabra. Falta aire, nos dicen, ¿ah? sí, es verdad. Ya, no sé si... No, pero podemos poner, no sé. Allá hay otra. Ya. Ya. ¿La puerta de allá? ¿La puerta? Bueno, decía, ¿no?, que era muy coincidente también con algunas de las observaciones de la comisión investigadora, ¿no?, de aquello que se señala, aumentar la eficacia en que se regula el traspaso entre los municipios, ¿no? Muchos de los elementos que están a la vista, ¿no?, en el índice de complejidad que hemos utilizado, elaborado por la Universidad Católica para poder establecer el nuevo calendario, tienen muchas, ¿no es cierto?, están muy asociados a la gestión financiera y las distintas, ¿no es cierto?, acciones que están hoy día ejecutándose de buena o mala manera en un municipio. Ciertamente es un elemento predictor que no es un argumento para no accionar, sino que al revés, ¿no es cierto? Es porque hay que tener un mayor nivel de acompañamiento en la instalación de esos servicios locales, no solo en materia financiera, porque muchas veces hay que seguir pagando, ¿no es cierto?, las deudas correspondientes, especialmente con los trabajadores y trabajadoras, sino también con la gestión que se ha realizado. El caso emblemático, ¿no es cierto?, de Barranca, en donde sin duda alguna que la situación de administración que tenía el municipio de Cerro Navia, por todos conocidas, ¿no?, claramente va a ser más complejo la instalación de ese servicio local en contraposición con Pudahuel y Lo Prado, que tiene, ¿no es cierto?, una gestión financiera distinta, ¿no?, anteriormente. Fortalecer las instituciones públicas involucradas en el sistema, o sea, no solo tiene la Dirección de Educación Pública, sino también el Ministerio tener un mayor nivel de involucramiento, el Servicio Civil, la Dirección de Educación Pública, o sea, perdón, la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad. La redistribución del calendario para esta segunda etapa de implementación también nos va a permitir, junto con este proyecto, aclarar cuáles son las funciones que tienen los DEPROP y los CEREMI. Muchas veces se piensa que las CEREMIAS tienen una acción directa sobre los servicios locales de educación pública y la verdad es que eso no es así, no está establecido de esa manera. Por lo tanto, pareciera que son dos, ¿no es cierto?, representaciones del Estado y de la educación pública en el mismo territorio. Por lo tanto, eso tiene que cambiar, ¿no es cierto?, precisamente en el proyecto porque son temas de gobernanza, ¿no? Entonces uno muchas veces, la experiencia que nosotros tuvimos cuando recogimos los primeros de ellos es que a veces ni siquiera había una discusión, una conversación, salvo la articulación que había desde los departamentos provinciales con los asesores pedagógicos o supervisores llamados anteriormente, con los asesores pedagógicos UATP de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico. O sea, la coordinación estaba en lo práctico, en la llegada a la escuela, pero no hay una coordinación estratégica anterior que tiene que ver con poderes o con, sí, poderes también, ¿no?, pero con servicios del Estado que están en el territorio y que tienen que articularse. Y luego también, ¿no es cierto?, la regulación del comité directivo local, delimitando sus plazos. Los comités directivos locales son, creemos nosotros, una buena oportunidad, ¿no es cierto?, que permiten poder avanzar en una gobernanza que sea más participativa dentro de los propios servicios locales, ¿no? Bueno, la evaluación intermedia también, capacitar con mayor anticipación al personal,
profesionales seleccionados, revisar los actuales requerimientos de los perfiles de cargo, evaluar la posibilidad de una gestión que sea también más flexible, evaluar las contrataciones necesarias para el área de infraestructura, que es algo que, ¿no es cierto?, tiene una gran demanda. El área de infraestructura tiene una dificultad, ¿no es cierto?, importante, porque a veces eso recibe solo la Dirección de Educación Pública y los servicios locales no tienen una representación ahí. Eso es bien importante porque tiene que ver con condiciones basales, precisamente para el desarrollo del servicio educativo. Y también, ¿no es cierto?, la revisión de los perfiles de cargo a estos concursos cerrados, ¿no es cierto?, de la dotación, evaluar la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta gestión también más flexible y localizada del presupuesto. Se ha señalado bastante, ¿no es cierto?, esa realidad. En los diálogos participativos, aquí avanzo si quieren un poquitito más rápido. Bueno, se han sostenido, ¿no es cierto?, con cada uno de los directivos ejecutivos, jefaturas, funcionarios, representantes de los 6 comités locales, directoras, ¿no es cierto?, de jardines infantiles BTF y encargadas de educación parvularia de los 11 servicios locales iniciales, y funcionarios directivos y consejos de la sociedad civil de la Dirección de Educación Pública. Todo esto con el ánimo, ¿no es cierto?, de poder tener mayor evidencia a partir de su opinión. Mesas sectoriales de participación también de las distintas subsecretarías y la Dirección de Educación Pública. Por ejemplo, en el caso de las asistentes de la educación y educadoras BTF, Movimiento BTF Chile, Federación O'Higgins, FEDESUR, FENATREDUC, Federaciones Sindicatos BTF, Nacional BTF, Araucanía y FANOR TV, ¿no? FANOR BTF. En el caso de establecimientos municipales, con Confemuch, Confusen, AEFEN, SENAEP, CONATECH. En el caso de los docentes son las organizaciones regionales y también el Colegio de Profesores, trabajadores municipales, CONAFUDAEM, CONFUDECH, Jornada Nacional, ¿no es cierto?, realizada el año pasado en Ñuble, donde también hubo participación, y también, ¿no es cierto?, en cada una de las instancias que han ocurrido, ¿no?, donde estaban presentes todos los equipos, tanto en la Cámara como en el Senado, en las comisiones conjuntas, donde hemos escuchado también a distintos dirigentes, dirigentas y también a autoridades opinan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces todas las conclusiones de todo este proceso participativo, análisis de evidencia, cambios que tuvieron que implementarse en su minuto, ¿no es cierto? Hoy día nos hacen pensar en que tenemos que presentar un proyecto de ley que permita una mejora de la implementación de esta ley, ¿no es cierto?, 21.040. Y para eso las dimensiones de este proyecto son 3. Primero, fortalecer la gobernanza del sistema de educación pública. Luego, favorecer una gestión financiera y ejecución de recursos de manera mucho más rápida, ¿no es cierto?, eficiente de los servicios locales, y el mejoramiento en los procesos de traspaso, ¿no? Nuestra evidencia, ¿no?, nos permite hoy día decir que nuestra posición es siempre la de contar con un mayor nivel de participación y acompañamiento decidido, ¿no?, pero también con mucha claridad por la Dirección de Educación Pública, por el propio Ministerio de Educación desplegado en los distintos territorios para poder hacer las articulaciones necesarias y en paralelo, ¿no es cierto?, ir mejorando también las condiciones del propio servicio con la ampliación de sus plantas, el equipamiento, la instalación de oficinas locales, todo aquello que está en la ley que nos permite poder tener una mejor, diríamos, adherencia con este tipo, ¿no es cierto?, de educación pública que sabemos que hoy día está altamente cuestionada por cómo se ha dado, vuelvo a repetir, no en todas partes, ni en las mismas magnitudes de problemáticas que están asociadas fundamentalmente a una gestión administrativa que tiene que mejorar. Respecto del punto número 1, sobre gobernanza del sistema de educación pública, bueno, ya lo hemos señalado, ¿no es cierto?, la necesidad de mejorar la articulación entre las distintas instituciones, tanto nacionales, regionales y locales del sistema de educación pública, con claridad absoluta respecto de las funciones que cada uno cumple, ¿no? Luego, los actores vinculados a la el ejercicio, ¿no es cierto?, del servicio local de educación pública, con mayor claridad, ¿no es cierto?, cuáles son sus funciones tanto a nivel local y nacional, ¿no? Pasa que muchas veces, especialmente en materias de carácter pedagógico o en materias, por ejemplo, asociadas a la infraestructura, es posible poder advertir, ¿no es cierto?, una falta de articulación para el despliegue, ¿no es cierto?, No, ministro, continúe, por favor. Para el despliegue de las distintas tareas. Tenemos también una deuda importante en términos del desarrollo de capacidades en los distintos niveles y actores. Yo vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, la instalación de un nuevo servicio no es igual a la contratación
de quizás, ¿no es cierto?, un perfil que es más conocido, está más desarrollado, más, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, ¿no? No está contratando un director, un sostenedor, un jefe de UTP, sino que está pensando, ¿no es cierto?, en la instalación de un servicio público, ¿no? Y ese servicio público requiere, ¿no es cierto?, de algunas competencias especiales. Y, bueno, el dato asociado, ¿no?, a la comisión investigadora, en donde se evidencia el problema de, ¿no es cierto?, deterioro, ¿no?, un mercado de abandono y disparidad en la inversión de infraestructura de los establecimientos de educación pública que requieren una inversión mucho más particular. Seguimos, ¿no? Bueno, aquí hay una descripción respecto de la articulación de este sistema, por ejemplo, la clarificación del rol rector del Ministerio de Educación y la distinción de apoyo de funciones de apoyo técnico. Eso es lo que yo ya se los señalaba, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El clásico conflicto que muchas veces se genera por la llegada a los establecimientos de las direcciones provinciales y sus equipos asesores y el propio equipo asesor de la Dirección de Educación Pública. En el caso de la coordinación regional se hace necesario, ¿no es cierto?, la instalación de un órgano colegiado a cargo, ¿no es cierto?, de los secretarios regionales ministeriales que tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de avanzar rápidamente en una, no sé si llamar así, supervigilancia o acompañamiento, ¿no es cierto?, en la instalación de los distintos servicios locales de educación pública que estén en la región. Y en el caso de nivel local y de los establecimientos, solo mencionar, por ejemplo, la creación de una nueva unidad para responder, ¿no es cierto?, a que los jardines, escuelas y liceos cuenten con una mejor infraestructura. Eso es un cambio, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos. Mencioné así generalmente porque me imagino que vamos a tener espacio para poder conversar sobre los detalles del proyecto. En el caso del segundo, gestión financiera, los nudos, ¿no es cierto?, están asociados, ¿no es cierto?, en los cambios en los tiempos y gestión presupuestarias del sistema municipal, que sabemos que es distinto, ¿no es cierto?, al público. Puse ese porque probablemente es uno de los casos más reiterados en los servicios locales que requieren de una capacidad de anticipación importante de sus equipos, de los directivos, porque como hemos visto no necesariamente son problemas de financiamiento, sino más bien problemas de gestión para no llegar con las condiciones del servicio educativo a tiempo, ¿no? Si ustedes recuerdan, parte de lo que se nos relataba por los trabajadores y trabajadoras del servicio local de Atacama precisamente tenía relación con eso, ¿no?, con aquellas cosas que, si bien estando el financiamiento asegurado, no llegaban a tiempo, ¿no es cierto?, dado que hay una capacidad, una competencia que es importante ahí, que es ejecutar recursos como se ejecuta, ¿no es cierto?, en un servicio del Estado, cosa que no estaba probablemente, ¿no es cierto?, no solo no destacaba en un perfil de cargo, sino que si hay un funcionario que incluso podría venir del sistema anterior municipal, no era tan urgente y necesario ejecutar el presupuesto de esa manera. Las medidas, ¿no es cierto?, que estamos planteando es, ¿no es cierto?, la asignación de recursos desde la DEP o el Mineduc a cada uno de los servicios locales, ¿no es cierto?, de manera directa, por lo tanto, sin la exigencia, ¿no es cierto?, de un convenio, bastando solo la resolución que ordena la transferencia. Eso puede ser un avance. El uso del 10% de la SEP para la gestión administrativa, financiera y técnico-pedagógico, eso ya existía, ¿no es cierto?, en el resto del sistema, pero veíamos que era importante señalarlo, ¿no es cierto?, en este proyecto. Mayores facultades de los directores de los establecimientos en la ejecución de recursos para necesidades urgentes. Cambiar el guarismo del FAEP del año 25 al año 29, consistente con el cambio de calendario que ya hemos establecido, la obligatoriedad de los convenios para recibir el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, entre otras medidas, ¿no? Y en el caso del proceso de traspaso, que es el último eje, el tiempo y apoyo necesario, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Evidencia, hemos visto que el periodo es insuficiente, ¿no? Lo que se establecía originalmente como 12 meses, que terminaban siendo 9, respecto del traspaso, impedía poder hacer esto de manera correcta o regular, ¿no? Hoy día estamos enfrentando, por ejemplo, con muchos establecimientos, con muchos servicios locales que ya establecimientos traspasados tienen en la misma propiedad inscrita, ¿no es cierto?, otros servicios del municipio, dificultando, ¿no es cierto?, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, de una actividad deportiva, si es que hay un gimnasio, alguna de estas cosas. Mucho de lo que vamos a enfrentar... Perdón, ministro, una muy breve interrupción. Quisiera solicitar la unanimidad para que prorroguemos por 10 minutos para que el ministro pueda terminar su exposición. Ya falta poco. Perdón. Falta muy poco.
Y yo creo, ministro, que vamos a tener que fijar una nueva sesión para que pueda atender las consultas, y lo bueno es que ya vamos a tener el documento, así que vamos a poder hacer las consultas. Prórroga por Claro. 10 minutos, entonces no se puede más porque esta sala la ocupa luego. Voy cortito. Sí, Voy muy cortito. y después Está hay reunión de la Comisión de Cultura aquí mismo. Antes, Súper. sí. Ministro. Voy muy rapidito. No, solo para señalar, este es una interrupción. Vamos a empezar a enfrentar situaciones, si ustedes se dan cuenta, a propósito de, ¿no es cierto?, de la instalación de infraestructura o de despliegue, ¿no es cierto?, de otras infraestructuras, la necesidad. Vamos a tener muchos casos hoy día, ¿no es cierto?, de alcaldes que van a empezar a hacer las divisiones de los terrenos. Si ustedes se fijan, la situación... Exacto. Entonces van a aparecer mucho eso porque en el fondo ese proceso no necesariamente se hizo ni se informó debidamente en la implementación original. Por eso que hoy día hay a veces los mismos terrenos. Tenemos, ¿no es cierto?, frenado una situación de un ELEAM, ¿no es cierto?, en Quilpué. Bueno, muchos casos de eso en que tenemos que ir buscando soluciones, como por ejemplo que sean ahora los servicios locales los que otorguen por comodato la instalación de o sea, el uso de una infraestructura. Parte de lo que se puede resolver hoy día acá. El periodo insuficiente entonces de entrada en funcionamiento de los CELEP y el traspaso, ¿no es cierto?, dada todas estas dificultades, ¿no es cierto?, las mismas carpetas de los profesionales. Esto ha sido muy mencionado en el proceso participativo, ¿no? Los bienes inmuebles, funcionarios DAEM, DEM, corporaciones, asistentes de la educación, ha sido reiterado, ¿no es cierto?, cada una de las agrupaciones que nos señalan el grave desempleo. Entonces, cómo eso se equilibra, ¿no es cierto?, con muchas veces la sobredotación que existe en algunos, no necesariamente en todos, y el rol de la superintendencia en el traspaso, ¿no? Y para finalizar, no voy a ir rapidito, aquí están algunas de las acciones, obligatoriedad en el cumplimiento de los planes de transición para recibir FAEP. Esto hoy día, si bien existe, ¿no es cierto?, la obligatoriedad, perdón, la obligatoriedad de un convenio, muchas veces estamos bastante limitados. Porque se sigue generando, cuando vemos la crisis de muchos municipios, vemos, ¿no es cierto?, que por ejemplo se siguen ejecutando acciones de ampliación de la planta, cuando el compromiso de una vez ya firmado el convenio es que hay una disminución de la planilla, ¿no?, precisamente para poder hacer una gestión financiera. Sin embargo, eso sigue avanzando. O algunos municipios que, siendo, ¿no es cierto?, muy claro nosotros la insistencia, firman convenios colectivos, ¿no es cierto?, que son claramente van a ser imposibles de pagar una vez que sean los traspasos. Esas son parte de las dificultades, ¿no es cierto?, que uno advierte, más allá, ¿no es cierto?, de que valora la justa organización de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ahí hay una gestión claramente que no se hace de manera adecuada. Bueno, luego los procesos de traspaso de los perfiles, ajustar el perfil de los concursos cerrados que permitan reconocer la experiencia. Eso nos va a permitir quizás disminuir, ¿no es cierto?, esto que se señala que podrían ser elementos de cesantía en los DAEM. Eso es muy importante, reconocer esa experiencia. Mucho de lo que ha pasado, yo esto ya es más de la casuística, pero muchas veces uno se encuentra con una sobreestimación de capacitación, ¿no es cierto? O sea, una persona que está muy bien capacitada, pero que probablemente tiene poca experiencia, ¿no es cierto?, en el pago de los sueldos, ¿no? Y eso que nos indica, ¿no es cierto?, que tenemos que aprovechar la experiencia, ¿no es cierto?, de los trabajadores y trabajadoras de los DAEM, DEM, corporaciones, para que puedan ayudar precisamente en esa gestión más eficiente, que es una de las grandes razones, ¿no es cierto?, de la deuda que tenemos en la implementación de la educación pública. Con eso termino, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. Entonces vamos a convenir una sesión para las consultas, porque además tenemos el texto del proyecto, así que también eso se puede revisar. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a Muchísimas usted. gracias, subsecretaria, a la subsecretaria Arratia, que está directora. A ver, antes de que nos vayamos, un minuto. Perdón, disculpe. Senador Sangüesa, escuchemos un segundito al director. Señor presidente y senadores, senadoras, efectivamente en el servicio local Puerto Cordillera, el servicio no cargó la información de los trabajadores en forma oportuna en la plataforma que administra la Suceso para estos efectos. La Dirección Nacional de Educación Pública intervino. Hoy día tenemos toda la información subida, hemos hecho la gestión frente a Suceso y la plataforma se abrió extraordinariamente
y por lo tanto las trabajadoras del servicio Puerto Cordillera no van a ver afectado el derecho a varios beneficios sociales que van a percibir. Eso sí, producto del retraso en la suba de la información por parte del servicio, va a ser a contar del 10 de junio el pago de estos beneficios. Respecto de otras medidas administrativas, por el hecho de que la información no se sube oportunamente, es una decisión que vamos a tomar como Dirección Nacional, y estamos chequeando el resto de los servicios locales, de los otros 10 servicios, pero no hemos detectado hasta ahora ninguna dificultad, y lo hemos detectado prontamente gracias a la relación que tenemos con los gremios, y nuestra encargada gremial levantó rápidamente esta información, así que es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, director. Yo creo que con eso no enviamos el oficio porque ya él ha entregado respuesta. Perdón, no he levantado la sesión todavía. La senadora Proboste, dado que le respondieron la consulta que formuló ella, tiene un minuto. No, presidente, lo mío respecto a otro tema. Perdón, que, senadora. A propósito de este proyecto de ley, quiero pedirle al Ejecutivo para la próxima sesión que podamos partir de una información base que creo que va a ser bien importante. Y es respecto del número de estudiantes que recibieron los servicios locales y el número de estudiantes que tiene en el día de hoy, que nos puedan entregar esa información. Gracias. Muy bien, estoy seguro que el señor ministro tomó nota. Gracias, ministro, muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos, y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.